Vamos entonces a hacer la resolución del examen ordinario 2024. Iniciemos entonces con el texto número 1. Machu Picchu no es únicamente un paraíso arqueológico, es cumbres nevadas y bosques de neblina, es vizcachas, osos de anteojos y colibríes gigantes, es orquídeas y helechos jurásicos. Desde que en 1981 se decretara como santuario histórico, las casi 33 hectáreas protegidas han sido objeto de estudio por parte de científicos naturalistas. Hoy por hoy, nadie imagina a Machu Picchu sin su bosque, y es que la gran biodiversidad que éste posee no puede pasar desapercibido. O sea, ¿qué es lo que nos está planteando aquí en este primer párrafo? Que a pesar de que Machu Picchu es un santuario histórico, es un santuario protegido por su riqueza arqueológica, hay otro aspecto por el cual descolla, por el cual destaca, que es la gran biodiversidad. Incluso nos da algunos ejemplos de biodiversidad, ¿no? Vizcachas, osos, colibríes, orquídeas, helechos. O sea, la flora y la fauna de Machu Picchu es valorado en este primer párrafo. Al estar ubicado en la parte oriental de los Andes, el santuario alberga una serie de ecosistemas muy distintos entre sí, desde montañas cubiertas perpetuamente de nieve a más de 6.000 metros de altura, hasta la selva alta a unos 800 metros sobre el nivel del mar. En principio se decía que en todo Machu Picchu había 10 zonas de vida. Estudios recientes señalan que son 14 zonas de vida de las 38 que en total existen en el planeta. Muy bien, vemos que siguen valorando lo que vendría a ser la riqueza de la flora y la fauna de este, este gran recinto histórico que nosotros tenemos. Entre esta variedad de pisos ecológicos, 14 dice de 38 del mundo, está la puna, hogar del venado de cola blanca, el puma y el zorrillo. Existe también una zona conocida como los bosques enanos, en la que hay escarabajos hasta del tamaño de un zapato de niño y venados adultos que miden 20 centímetros. Ya en la zona de neblina reinan las orquídeas. El estudio más reciente señala que hay 425 especies catalogadas en el santuario. Incluso los científicos más conservadores calculan que debe haber hasta 600 especies en total. Los más optimistas creen que se puede llegar a 1.000. ¡Wow! Más riqueza de flora y fauna. El santuario también es hábitat del oso de anteojos, el zorro andino, las vizcachas, los gallitos de las rocas, el mono choro, el tigrillo y el margay. El margay es un felino, entre otros muchísimos animales. Lo cierto es que, por más imposible que pueda parecer, Machu Picchu sigue siendo un tesoro por explorar. Su gran extensión, sumado a las complejas y diversas características geográficas del lugar, dificultan las tareas de exploración. A esto se le suma la poca inversión pública y privada que apoya las expediciones realizadas por expertos. Al final nos están diciendo por qué Machu Picchu no está siendo valorado adecuadamente en el aspecto natural, por qué sí solamente en el aspecto histórico. Y eso nos lo han dicho al principio, donde nos indican que ya desde 1981 es un santuario histórico. Se necesita otro tipo de valoración, pero hay un problemilla, ¿no? Dice que tenemos problemas con su gran extensión. Además, hay complejas y diversas características geográficas, esto con lo que ya Machu Picchu posee, pero hay un elemento externo que complica las exploraciones en esa zona. Hay poca inversión pública y privada. Ese es nuestro texto. Hablamos de Machu Picchu, pero en su aspecto natural, dejando de lado aquello que oficialmente ha sido catalogado o por lo que oficialmente ha sido nombrado, que es desde 1981 ser un santuario histórico. Vamos a las preguntas. Se van a preguntar sobre el tema del texto, de qué o de quién trata el texto. Esa es la forma más sencilla de poder resolver este tipo de ejercicios. Trataré de Machu Picchu como reserva natural,
Tratará de la biodiversidad de Machu Picchu, de la riqueza animal en Machu Picchu, de la variedad de orquídeas en Machu Picchu, del descubrimiento de Machu Picchu en el año 1981. Empecemos a eliminar aquellos que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos leído. El descubrimiento de Machu Picchu no pasa nada. De eso no trata porque ese es su aspecto histórico. La riqueza animal también la vamos a descartar, porque no solamente nos ha hablado de animales como el tigrillo, el margay, nos ha hablado de el oso de anteojos, el venado, el zorro andino, ¿no? Sino también nos ha hablado de plantas. Y por ese mismo motivo vamos a eliminar la D, quedándome solamente con dos preguntitas nada más, ¿no? O Machu Picchu como reserva natural o la biodiversidad de Machu Picchu. La primera dice Machu Picchu como reserva natural. Lo que el texto nos ha manifestado es que Machu Picchu es una reserva histórica, ¿no? Es más, nombrado oficialmente, dice, en 1981. Pero nos indica el texto que a pesar de tener el catálogo de santuario histórico, hay una gran riqueza de flora y fauna, por lo cual debería de hacerse otra valoración. Entonces, en este caso, la mejor respuesta es la B. Vamos al siguiente. Dice, factores que impiden conocer en su totalidad Machu Picchu. También esto ya me parece que está sencillo, ¿verdad? No son las zonas de vida las que impiden que se conozca Machu Picchu. Tampoco la negligencia de los científicos. Los científicos nada tienen que ver. En realidad es lo grande que es Machu Picchu. Me parece que el texto nos brinda una extensión, casi 33 hectáreas, ¿no? Luego, sus características geográficas que son muy variadas, y finalmente la poca inversión del Estado y también del sector privado, que no le interesa al parecer el que se mantenga la vida de esta zona. Tendríamos a la 1, a la 3 y a la 5. Entonces, nuestra mejor respuesta sería la D. El ejercicio número 3 nos pregunta, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué busca el autor? ¿Qué necesita o qué cosa quiere el autor? Al hablarnos de la flora, al hablarnos de la fauna, de los animales que allí hay. Quedará resaltar la biodiversidad de Machu Picchu, describir la geografía de Machu Picchu, explicar la presencia de orquídeas en Machu Picchu, donde incluso nos ha dado un dato bastante interesante, ¿no? Nos ha dicho que hay este, más de 425 especies. Incluso dice que hay algunos que tienen la hipótesis de que hay hasta 600 especies de orquídeas. Presentar los resultados de las investigaciones en Machu Picchu tampoco no ha hecho eso. Mencionar los atractivos. Muy bien, entonces empecemos. No quiere presentar ningún tipo de resultados de investigaciones. No quiere describir la geografía, porque el texto se ha centrado fundamentalmente en la flora y la fauna. Entonces, si es flora y fauna, no solamente son las orquídeas, porque si no dejarían de lado el margay, el oso de antojos, el zorro, el gallito de las rocas y cuantos otros animalitos que nos ha ido mencionando. Entonces, o resaltar la biodiversidad o mencionar los atractivos turísticos. Bueno, el turismo no ha sido tocado en ningún momento por el autor. Entonces, lo que él quiere o lo que él ha buscado en este ejercicio específicamente es resaltar que Machu Picchu, a pesar que desde 1981 fue reconocido como un santuario histórico, posee una biodiversidad enorme, flora y fauna extraordinaria. Entonces la clave va a ser la A. Vamos al texto número 2. En los últimos años se ha producido una revolución tecnológica que tiene sus orígenes en 1969 con la creación de Internet por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha promovido el desarrollo y la masificación de nuevos aparatos tecnológicos como computadoras personales, teléfonos, inteligencias y tablets. En este primer párrafo lo que va a hacer el autor fundamentalmente es destacar la aparición de la Internet. Y para esto se crearon, dice,
computadoras, teléfonos inteligentes, tablet, todo en función a ello. Son millones de individuos en todo el mundo, especialmente adolescentes y jóvenes, que se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e Internet, incorporándolos en su vida cotidiana, en sus comunicaciones y en sus vínculos. Sin embargo, la aparición de diferentes aplicaciones ha estado ligada al desarrollo de conductas adictivas en algunos individuos con determinadas características, creándose a partir de ello el concepto de conductas adictivas a Internet. Lo que hace el autor aquí es destacar algunos aspectos positivos. Mira, dice que llega a millones de individuos, nos indica que hay un sector específico donde está desarrollándose en mayor grado esto de la Internet, que es adolescentes y jóvenes, pero que los han incorporado a su vida cotidiana, a sus comunicaciones y a sus vínculos. Es decir, la parte positiva es que la Internet forma parte de su vida. Al decirnos, sin embargo, nos plantean un conector adversativo. Significa que también hay cosas malas, conductas adictivas. Pero esas conductas adictivas también está sectorizado, porque nos indican que se da solamente en algunos individuos y que esos individuos tienen determinadas características. O sea, no es una cuestión que esté masificándose, por lo tanto, no es que el autor esté diciendo que el Internet es malo. Ya está haciendo ahí ya una separación entre lo positivo, pero que lamentablemente también ha llevado a cosas negativas. La masiva popularidad de la comunicación en línea entre los adolescentes ha provocado reacciones encontradas. Bueno, si hay reacciones encontradas, implica que hay los que están a favor y los que están en contra. Muy bien, vamos a los que están en contra. A ver, las preocupaciones se han focalizado en el desarrollo de relaciones superficiales con extraños, en el riesgo de la adicción y en el aumento de la probabilidad de ser víctima de ciberacoso. Desde otra perspectiva, se puede considerar a Internet como una oportunidad para mantener y profundizar relaciones creadas de manera presencial, para explorar la propia identidad, encontrar apoyo a problemas de desarrollo en temas sensibles, desarrollar habilidades, entre otros. Nuevamente, nos plantean la dicotomía de Internet. En un primer momento nos dicen lo malo, las preocupaciones. Esas preocupaciones implican ¿qué cosa? Que se desarrollen relaciones superficiales con extraños, que haya adicción y que sobre todo vengan más víctimas de ciberacoso. Pero lo positivo es que es una buena oportunidad para mantener y profundizar relaciones. Además, dice, para explorar la propia identidad, para encontrar apoyo a algunos problemas que puedan haber y también algunas habilidades. Nuevamente se pone en manifiesto la contradicción de lo bueno y lo malo. El uso masivo de Internet por parte de los adolescentes y jóvenes lleva entonces a una reflexión sobre los vínculos y a la necesidad de desarrollarla bajo un enfoque integrador que permita visualizar, ahí está, tanto los riesgos como las oportunidades. Este último párrafo es maravilloso, ¿no? Ya se use masivamente, sí, pero reflexionemos y veamos que tenemos que ver todo esto mediante un enfoque integrador, viendo los riesgos y las oportunidades que implica el uso del Internet, es decir, aprender a comunicarse en línea. Ahí está, bonito texto también. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué se dice del uso de la Internet? ¿Será promover la masificación de nuevos aparatos tecnológicos, mejorar la comunicación digital, exponer aspectos positivos y negativos del uso de Internet en adolescentes y jóvenes, ejercer un adecuado acompañamiento y supervisión a adolescentes y jóvenes que usan Internet? Primero, nuevos aparatos tecnológicos no están siendo solicitados, no están siendo planteados. Es más, nos han dicho que gracias a Internet han surgido nuevos aparatos tecnológicos, más bien, computadoras personalizadas, teléfonos inteligentes y tablets, nos dijo el texto. ¿Quiere ejercer adecuado acompañamiento? Tampoco, no ha sido tocado en ninguna parte este elemento. Mejorar la comunicación digital, no, porque la comunicación digital que brinda la Internet es
buena, permite un montón de cosas. El problema es que también conlleva casos malos. Alertar sobre los riesgos de la adicción de Internet en adolescentes y jóvenes, sí, eso es verdad. Ha hecho una alerta, pero no solamente ha hecho eso, sino también nos ha expuesto cosas positivas de usar Internet o que los jóvenes usen Internet. Entonces, entre la C y la D, el exponer aspectos positivos y negativos del uso de la Internet en adolescentes y jóvenes va a ser la mejor respuesta. Clave, dinosaurio. Vamos al siguiente. La pregunta 5. A ver, respecto al concepto de conducta adictiva a Internet, el autor sostiene que todos los individuos que la padecen poseen determinadas características, todos los adolescentes y jóvenes están propensos a ser adictivos a Internet, se produce por la necesidad de mantenerse comunicado. La conducta adictiva a Internet se origina con la seducción por las nuevas tecnologías. Ya, la responsabilidad es de los padres. Bueno, eso no ha sido tocado. La E la vamos a descartar. Aquí el asunto, y el texto ha sido bien claro en eso, es que todos los jóvenes tienen acceso a Internet, pero no todos desarrollan conducta adictiva. Es más, el texto dice bien claro, la Internet genera ya problemas, a ver, vamos a buscar aquí, en algunos individuos con determinadas características. Entonces, ¿cuál sería? A ver, las conductas adictivas se origina con la seducción por las nuevas tecnologías. Todos los jóvenes son seducidos. ¿Se produce por la necesidad de mantenerse comunicado? Tampoco. ¿Todos los adolescentes están propensos? No, son solamente aquellos que tienen ciertas características. Nada más. ¿Ya? Nada más. La 6. El enunciado que no guarda relación con el contenido del texto. O sea, que no tiene que ver con lo que el texto ha planteado. A ver, la comunicación en línea aumenta la probabilidad de ser víctima del ciberacoso. El Internet puede ofrecer la oportunidad de explorar la propia identidad. La revolución tecnológica se origina en el siglo XIX. La comunicación vía Internet debe conllevar a considerar los riesgos como las oportunidades de su uso. La revolución tecnológica se originó con la creación de Internet. Lo que nos está diciendo el texto es que la comunicación en línea aumenta la probabilidad de ser víctima de ciberacoso. Sí, claro, el texto lo ha dicho bien claro, ¿no? Eso es uno de los contra, ¿no? Puede ofrecer la oportunidad integradora también. Puede conllevar a considerar los riesgos como oportunidades de su uso. A ver, dice, la comunicación vía Internet debe conllevar, claro, hay que tener cuidado cuando usamos. Se originó con la creación del Internet también, pero el texto empezó diciendo un detalle bien interesante. En los últimos años se ha producido una revolución que apareció en 1969. Ahora, 1969 es el siglo XX. Si fuese el siglo XIX, debería ser 1800 y algo. Entonces, la mejor respuesta en este caso va a tener que ser la C. Ya no es correcto que la revolución tecnológica se originó en el siglo XIX, sino se originó en el siglo XX. Vamos a la siguiente. Conectores, vamos a ver. Enlaces que unen proposiciones. La formación educativa preserva el acervo cultural de un pueblo que enriquece la personalidad de cada miembro de la comunidad. Nos están planteando dos elementos bien marcados aquí. La formación educativa preserva el acervo cultural del conjunto de conocimientos tradicionales que posee una sociedad, pero también enriquece la personalidad. O sea, hay dos cosas que hace. Entonces, no podría utilizar un conector de consecuencia. La E no puede ser. No puedo empezar con un conector sumativo. No puedo empezar con también. Puedo empezar con además que sí. Además que preserve el acervo cultural, tendría sentido. Bien, no puede ser. Entonces tenemos solamente la A y la C como posible respuesta. Además que preserve el acervo cultural de un pueblo, que de igual modo, ya no tiene sentido el decir que de igual modo. Entonces la C también la voy a descartar porque no tiene una lógica, ¿no? Mi respuesta debería ser la A. La formación educativa
no solo preserva el acervo cultural de un pueblo, sino que además enriquece la personalidad de cada miembro de la comunidad. Sentido absolutamente completo. Esa sería mi mejor respuesta. Vamos al siguiente. No hay sociedad, convivencia, un consenso de los seres que la integran. ¿Qué cosa es la convivencia? Convivir es estar en el grupo, ¿no? Un conjunto de seres interactuando entre sí. Entonces, es el consenso de seres. Por lo tanto, aquí yo debería de buscar un conector aclarativo. No hay sociedad por convivencia. No, pues, si no hay convivencia, ¿cómo va a haber sociedad? Descartamos la A, porque sería contradictorio. No hay sociedad, es decir, o sea, aclarativo, estamos bien, aunque descartado por descartado. No hay sociedad, o sea, convivencia, es decir, convivencia desde un consenso, no puede ser sin un consenso. O sea, para que haya sociedad, tiene que haber un consenso entre los seres que la integran. Clave, la B. Y ahora vamos a trabajar con lo que vendrían a ser las analogías, ¿no? Relaciones que hay entre pares de palabras. Analizando la premisa, te debería de salir absolutamente todo, sin ningún tipo de dificultades, ¿no? Me doy cuenta que aquí hay una antonimia y una antonimia generada por uso de raíces inversas, eu, que es bueno, y caco, que es desagradable, que se suman a la raíz fono, que es sonido. Entonces, sonido bueno, sonido desagradable. Si hay antonimia, audacio osadía no puede ser, aguacero borrasca no puede ser, algarabía celía tampoco. La única respuesta es la C, no hay otra, porque además tiene que ver con sonido. Consonancia es un sonido adecuado o un sonido de repente rítmico, mientras que la disonancia es un sonido feo o arrítmico. Entonces, la mejor respuesta sería la C. En el siguiente nos ponen un escolástico. Me dicen, Juan Rulfo, México. Muy bien, nosotros sabemos que Juan Rulfo fue un escritor, fue un guionista que nació en México. Entonces, lo que nos acaban de poner aquí es un autor nacionalidad. Rómulo Gallegos fue venezolano, no pasa nada. Pablo Neruda fue chileno, po, no tiene nada que ver con Paraguay. Jorge Luis Borges, el que escribió ficciones, era argentino, entonces también descartado. Te quedas con Jorge Icaza y con Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti es uruguayo, no es argentino. Por lo tanto, Jorge Icaza, que es ecuatoriano, sería nuestra mejor respuesta. Entonces, para aquí tendríamos que saber cultura general de escritores y sus nacionalidades. En el siguiente dice, justicia es a balanza. La relación que hay aquí es simbología. Si la justicia es representada por la balanza, el peligro no es representado por el rojo. Puede ser la riqueza por la cornucopia, la enseñanza por la tiza, no, la fe con la cruz tampoco, es el cristianismo por la cruz. La muerte con el féretro tampoco, la muerte es con la calavera en todo caso, ¿no? Entonces la clave es la B. La cornucopia es ese elemento que aparece en el escudo peruano y está lanzando unas monedas. Vamos al siguiente. Aquí nuevamente en los términos excluidos nos van a colocar un escolástico. Debo de relacionar básicamente dos y de ahí ver cuál no está dentro de ese campo semántico. Huascarán, que es una montaña, es un glaciar, ¿no? Es más, es la montaña más alta del Perú. Luego tengo al Chimborazo, ¿no? También es una montaña enorme que está en Ecuador. El Aconcagua, que es una montaña que se encuentra en Argentina. Al Sajama, que también es una enorme montaña cubierta de hielo que se encuentra en Bolivia. Con eso nomás me doy cuenta que ahí hay montañas americanas. Tiene que irse el Everest porque es una montaña que se encuentra pues en el Asia. Esa tiene que haber sido mi mejor respuesta. En la siguiente dice verbo irregular. Esto es una buena pregunta, ¿no?
Porque yo tengo que recordar que un verbo irregular es aquel que cambia su lexema cuando se le va poniendo a sus amalgamas, ¿no? Cuando se va poniendo a sus accidentes gramaticales. Entonces, si tú dices yo saco, tú sacas, él saca, nosotros sacamos, vosotros sacáis, ellos sacan, ustedes sacan, tú sacarás, usted saque, uy, ya cambió. Entonces, sacar es irregular. Yo riego es irregular. Empezar, yo empiezo. Tú andaste, no se dice. Tú anduviste. Pero si dices, yo bailo, tú bailas, él baila, bailaste, bailarás, baila, bailamos, bailar es regular. Por lo tanto, tienes cuatro verbos irregulares como te pide el campo semántico y bailar, que es un verbo regular, se tiene que ir. En la siguiente dice estructura del Sol. Bueno, la corona, la fotosfera, la cromosfera y el núcleo son partes del Sol. La atmósfera es la masa de gas que rodea la Tierra, entonces no tiene atmósfera el Sol. Por lo tanto, eso estaba muy sencillo, ¿verdad? Ahora nos pedían sinonimia. Es una sinonimia de contexto. Para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Ahora, nosotros vamos a recordar que cuando dice paradójico es algo disparatado o algo contradictorio, ¿no? Algo exagerado, chocante, ¿no? Tengo exagerado, posible respuesta. Ya, tengo contradictorio, también posible respuesta. Complicado, anecdótico y denigrante no pueden ser. Yo tengo que ir al contexto y coger al mejor, al más similar o al absoluto, ¿no? Para admirar se necesita grandeza y no hay exageración en eso, ¿no? Sino hay contradicción, ¿no? Porque tú admiras a lo que es más grande que tú, pero dice que para admirar algo que es más grande que tú necesitas también grandeza, entonces eso es contradictorio. La clave en la 15 tiene que haber sido besito. Con su fina observación era capaz de hurgar hasta en los vericuetos más íntimos de la psicología de las personas. Esto es incluso mucho más contextual todavía, porque vericuetos son caminos, son rutas, son vías, ¿no? Pero vamos a hurgar. Bueno, hurgar es escudriñar e indagar, pero dice que en las cosas más íntimas de lo que posee la persona en su psicología. Entonces no van a ser sus laberintos más íntimos, tendría que ser sus momentos más íntimos. Por eso, la mejor respuesta aquí tendría que ser la B. Ahora nos piden antonimia, felonía, traición, alevosía, ¿no? Entonces el contrario para felonía tendría que ser fidelidad. Eso estaba regaladísimo. La 18. Las autoridades encubrieron los crímenes cometidos por el compatriota. Me piden antónimos. Si es tu compatriota, es alguien que es de tu misma nación. Significa que es tu paisano, tu coterráneo. Su contrario será un forastero o un extranjero, ¿sí o no? Entonces, si encubrieron, su contrario será, lo dieron a conocer. Entonces, si lo han dado a conocer, entonces revelaron. Por tanto, nuestra mejor respuesta sería la E. Vamos a la pregunta 19. Oraciones incompletas. Hallar rastros verbales y marcar nuestra respuesta. El sentimiento religioso, algo, sé algo, en el arte hispanoamericano, desde México hasta Chile. Si nos damos cuenta, dice de México hasta Chile, está hablando de todo el proceso o todo el área geográfica dominada fundamentalmente por España. No dominó ahí Inglaterra, ni los hindúes, ni los árabes, ¿no? Una partecita solamente los portugueses, pero en Brasil, ¿cuál podría ser la mejor respuesta en este caso? La B, pues, sí, porque el sentimiento religioso portugués, no español, se impregnó en el arte hispanoamericano, en todas las zonas que dominó España, desde México hasta Chile. Clave, la B. La pregunta 20. Una función de la literatura es recordarnos que por más que parezca el suelo y por más que luzca una ciudad, hay demonios. Si es que hay demonios, los demonios quieren provocar caos. Significa que
el suelo y la ciudad están en óptimas condiciones. El suelo, para estar en óptimas condiciones, no va a ser brillante ni suntuoso. Puede estar parejo, pero débil. Lo ideal sería firme, ¿no? Y por más que luzca, o sea, que se vea, no poblada, sino radiante, limpia una ciudad, hay cosas negativas o demonios que podrían provocar un cataclismo, una caída. Entonces, la mejor respuesta en este caso sería la C, casita. Y así resolveríamos este examen ordinario del 2024.